Cuando uno habla de María Nieves y Bustamante, lo primero que tiene que hacer mención es hablar de una escritora. Entonces hablamos de una escritora mujer, como bien lo dirían algunos grandes representantes de la literatura, analistas, críticos literarios, no menos importante que Clorinda Mata de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, grandes también escritoras mujeres dentro de la época. Algo importante que debemos mencionar es que en estos años en los que aparecen y surgen estas escritoras, pues había poca escritora mujer, ¿no? Y María Nieves y Bustamante, pues es una representante de la literatura arequipeña, es una literatura emblemática, ¿no? Porque representa la región de Arequipa y además porque nos muestra todo aquello que se vivió en algún momento, los conflictos que se suscitaron dentro de esos momentos. Hablamos del año 1856-1858, que son los momentos que nosotros vamos a ver dentro de su obra Jorge o el Hijo del Pueblo de María Nieves y Bustamante. Cuando uno habla de Jorge o el Hijo del Pueblo, habla del año 1892, ¿no? 1892, marcado justamente por la publicación de esta obra. Una obra poco conocida probablemente en su momento, difundida hasta el año 2014, y justamente en la Universidad Nacional de San Agustín, bajo los grandes escritores, recordemos, literatos de nuestra Facultad de Literatura y Lingüística, el doctor Javier Bacacorso, hicieran pues un análisis de esta obra y mencionarían el valor que tiene como representante de la literatura emblemática, en este caso de Arequipa. Vamos a estudiar entonces a María Nieves y Bustamante, y cuando la ubiquemos tenemos que hablar del romanticismo y del realismo. Entonces esta obra va a estar dentro de las corrientes del romanticismo y el realismo, ¿no? El romanticismo, que tiene como característica importante la parte subjetiva, la parte de las emociones, y el realismo, que retrata o nos representa la historia, ¿no? Y por eso es que esta novela debe ser considerada como una novela histórica, ¿no? Histórica, porque narra, nos presenta la historia del Perú, los hechos que ocurrieron en Arequipa y todo aquello que se desarrolla a lo largo de ese proceso, ¿no? Que aparece dentro de la obra. Entonces, ¿quién es María Nieves y Bustamante? María Nieves y Bustamante, entonces, como hemos mencionado, nace el año 1861 y muere el año 1947. María Nieves y Bustamante nace en Arequipa el 12 de abril, considerada pues entonces arequipeña, ¿no? Sus padres, José Eustaquio Emilio Nieves y Calderón, y doña Manuela Bustamante y Benavides. Entonces, cuando uno habla de don Emilio Nieves Calderón, doña Manuela Bustamante Benavides, está hablando de sus padres. Algo importante que decir de su madre es quien la va a educar, ¿no? Es una mujer representativa para la vida de María Nieves y Bustamante. Entonces ella va a educarle. Algunos mencionan incluso, dicen, su madre le enseñó a leer y a escribir. Don Eustaquio, don José Eustaquio era farmacéutico, don Emilio, y también don Emilio va a participar pues en el apoyo cuando van a gestarse algunos movimientos, pues él va a venir junto con su esposa y con María Nieves, van a participar apoyando en las ambulancias y también atendiendo a los heridos, sobre todo María y su madre. Entonces miramos a la familia involucrada con la sociedad de la época, con la problemática que en ese momento se daba. A los 7 años, nosotros vamos a ver que María Nieves y Bustamante, o sea, hablamos del año 1868, ¿verdad? El año 1868, María Nieves y Bustamante vive el terremoto que azota a Arequipa, ¿no? Que fue un terremoto que marcó mucho, digamos, la historia de Arequipa por todo lo que se provocó en ese momento. Entonces, ella vivió el terremoto en el año de 1868. Desde pequeña, María Nieves y Bustamante se interesa mucho por lo que es la historia, por el relato hogareño, la anécdota, también esa pasión por la religión y la música. Ella va a dirigir, ¿no? Un grupo, va a ser como una maestra en una, en una parroquia, ¿no? Maestra,
que va a enseñar, va a cantar, va a ser cantante de ópera, imagínense, María Nieves y Bustamante. Ahora, María Nieves y Bustamante no es la primogénita, se cuenta, se menciona, cuando tú vas a leer, probablemente encuentres y te va a decir, María es la primogénita, sí, lo dicen, ¿por qué? Porque su hermano mayor muere. Se cuenta en la historia que ella tuvo, antes que naciera María Nieves y Bustamante, ella habría tenido un hermano, ¿no?, quien muere. Y entonces los padres eh, piden a la Virgen María que les conceda pues el tener otro hijo, ¿no? Y mencionan, en este caso, pues que si, si es una mujer, pues ellos le van a poner el nombre de María, ¿no? En mérito a ese favor, a esa escucha que les dio la Virgen María. Y entonces es por eso que aparece María Nieves y Bustamante con ese nombre, pero no solo ella, ¿no?, que va a ser considerada ahora la primogénita, sino también su otra hermana María Luisa, María Trinidad y María Juana Celia, que es la menor, que también va a fallecer al final de la historia. Vamos a ver también un hecho que va a marcar la vida de María Nieves y Bustamante. Entonces aparece María Nieves, que es la autora de la cual estamos hablando. Luego aparece María Luisa, María Trinidad y María Juana Celia. Entonces aparecen así las hermanas, en este caso, y bueno, ya vamos mirando a lo largo de la vida de la escritora el estallido de la Guerra del Pacífico, el año 1879, 1884, que también van a influir dentro de la vida de la escritora. Pero nosotros recordemos los años 1856, 1858, ¿no?, antes de su nacimiento. Hablamos de antes, 1856, 1858. Entonces, estos hechos también van a marcar y son los que van a aparecer dentro de su obra, o sea, dentro de la obra Jorge o el Hijo del Pueblo. Bueno, en el año 1865, estamos hablando cuando ella tenía 4 años, porque recordemos que nace en el año 1861, aparece la revolución del Tratado de Vivanco Pareja. Recuerden este tratado que causa todo un levantamiento también en su momento, porque se habla del honor nacional, que esto aparece en contra del honor nacional por todo lo que en él se representa, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto en presencia pues de la escuadra española en el editorial Patrio, ¿no?, que aparece. Había que pagarle dinero a España, ¿no?, por todas las causas, los problemas, cuando, o sea, los que habíamos, digamos, los que habíamos sido invadidos, los que habían venido a los españoles, sin embargo, nosotros ahora teníamos que retribuir ciertas cosas supuestamente por todo lo que habíamos hecho. Entonces, frente a esto, en el año 1865, pues se representa, ¿no?, y que aparece también en la vida de la escritora. Bueno, ella, desde muy, muy pequeña, va a estar muy apegada a todo lo que es, pues, digamos, esos acercamientos que tienen que ver con lecturas que se van a ver influenciadas. Hemos dicho que empieza a estudiar, su madre le enseña, se empieza a educar, pero ya cuando ella empieza a crecer, pues va a recibir la dirección de profesores especializados, sobre todo en educación superior. Entonces ahí nosotros vamos a ver que a ella, a María Nieves y Bustamante, le gustaba estudiar mucho lo que era la parte de la filosofía, la literatura, la historia, ya como parte, y también la teología. Será por eso que ella va a escribir novelas históricas y vamos a ver que ella va a recopilar información, va a investigar, ¿no?, porque si los acontecimientos se dan antes de su nacimiento, pues ella va a tener que escribir posteriormente todo eso. Para ello tiene que, digamos, informarse, ¿no?, leer, investigar sobre todo eso que se está hablando. Entonces, ella va a destacar mucho en esto. Estudiar filosofía es adentrarnos en el pensamiento. La parte filosófica es muy, o sea, nuestras ideas tienen que estar marcadas con posturas frente a cosas, ¿no? Entonces la filosofía requiere de un gran estudio para poder comprender ciertas cosas, ¿no?, que probablemente tengan algún tipo de dilema, algún tipo de cuestionamiento dentro de los pensamientos que se van marcando. Ahora, hablamos de la parte teológica, ¿no?, todo lo que tiene que ver con Dios, y aparte de eso,
hablamos de la parte histórica, la historia. Ella se apega bastante y también, por supuesto, al carácter literario, que es propio de lo que ella va a desarrollar a lo largo de la historia. Entonces, desde muy pequeña se va formando y por eso también, como ella empieza a redactar, a hacer, porque recordemos que María Nieves y Bustamante solo va a tener dos obras. Las sombras de Morán, que es una obra inédita, que más adelante la vamos a ver, y Jorge, el hijo del pueblo. Esas son sus dos novelas. Y entonces, ¿qué escribió a lo largo de su vida? Y ahí vamos a ver que desde muy pequeña ella va a formar un club, o va a formar parte del club literario de Quipeño, que va a dar pie a que ella también, ya desde los 18 años, antes de los 18 años, ella empieza a escribir artículos literarios. Y es aquí donde encontramos a su padre, quien va a marcar un poco el inicio, por así decirlo, de todo lo que está representado por la escritura de María Nieves y Bustamante. Entonces encontramos a don Emilio enlistado en una ambulancia militar, como ya les he dicho, va a participar, regresa al Cusco, inmediatamente va a apoyar todo lo que tenía que ver con esto de la ambulancia, la madre y justamente María también con el curar a todos los heridos. Y al año 1879, nosotros vamos a ver a María Nieves y Bustamante que aparece Solemnes Ceremonias Fúnebres. Esto lo escribe una carta, escribe cartas a su padre, ¿no? Donde ella escribe sobre todo lo que aconteció, lo que se dio en torno al motivo de la inmolación de Miguel Grau. Entonces, cuando su padre recibe la carta, él queda, pues, digamos, es como decir, esto lo tiene que conocer el mundo, lo tiene que conocer el Perú, lo tiene que conocer Arequipa, ¿no? Entonces, ¿qué hace don Emilio? Lo comparte con unos amigos y deciden finalmente que se publique. Pero María Nieves y Bustamante les dice que no le pongan su nombre, o sea, aparece sin el nombre de María Nieves y Bustamante. Entonces se publican en el Cusco con el título de Noticias de Arequipa, así aparece todo relacionado a esta inmolación de Miguel Grau, entonces aparece sin su nombre. Entonces ya vemos ya a la escritora frente a estos pequeños artículos que va a ir dando, ¿no? Que va a irse representando. Y bueno, en 1880, 1881, doña Manuela y su hija María se incorporan en la ambulancia de Arequipa y asisten a los heridos. No solamente hacen eso, ellas van a reunir fondos para ayudar para comprar vendas, ya compran vendas, van a ayudar a comprar una ambulancia también en ese momento, porque, oye, había muchas carencias, muchos problemas que en ese momento se estaban dando, entonces, de alguna manera, ellas van a tratar de juntar, ¿no es cierto?, dinero para que, pues, se pueda apoyar de esa manera a todo lo que en ese momento se estaba dando, ¿no?, como parte de. Y entonces, nosotros vamos a ver incluso a María Nieves y Bustamante haciendo una pequeña presentación, donde ella va a cantar, que recordemos que es una cantante de ópera, y todos los fondos que se van a recaudar va a ser pues, para ayudar a estos, digamos, momentos que se estaban dando, estas dificultades, porque ustedes saben que cuando hay conflictos, cuando hay problemas a nivel político, a nivel social, a nivel económico, pues lo que más se necesita justamente son apoyos, ¿no? Y fíjense cómo su madre, su padre y la propia María pues se involucran dentro de esto. Será por eso que ella pues se apega, ¿no? A todo lo que tiene que ver con esta realidad y lo muestra a través de su obra Jorge, el hijo del pueblo. Bueno, entonces así aparece un poco la vida de la escritora, pero también es importante que nosotros vayamos viendo que a los 18 años de edad ella aparece su artículo y dice, ¿y habrá alguien que no grite guerra? Hace esta pregunta, ¿no? En el diario La Bolsa del 16 de febrero. Hasta aproximadamente los 60 años después de que empiece a escribir los artículos, escribe artículos en periódicos, en diarios, en revistas, entonces lo hace más o menos hasta la edad de 60 años. No solamente en Arequipa, lo hace en el Cusco, lo hace en Lima, ¿no? En diferentes periódicos, revistas y diarios. Entonces, vamos a ver que la vida de María Nieves y Bustamante está marcada justamente por eso también. Ahora, María Nieves y Bustamante tiene una influencia, por así mencionarlo, porque a ella le apasionaba también leer. Y ella realizó lecturas como La Divina Comedia de Dante Alighieri, imagínense, ¿no? Leer a Dante Alighieri en La Divina Comedia. También leyó a Mariano Melgar, ¿no? Se le acercó mucho a sus lecturas y también a Zorrilla.
Entonces, estas influencias que se dieron en ese momento también ayudan, ¿no?, en torno a todo lo que más o menos se representa dentro de la escritora. Ella, pues, se interesa mucho por la historia, de ahí esa tendencia a empezar a buscar información, testimonios de las personas, digamos, buscar también aquello que iba, digamos, representándose entre los diarios para conocer los acontecimientos de la parte histórica, ¿no? Uno no puede marcar las líneas de tiempo de la historia si no tiene, pues, datos exactos, ¿no?, de los cuales van apareciendo de alguna forma, ¿no?, cada uno de estos principios. Entonces aparece ahí en el diario La Bolsa, vemos la vida de ella que está marcada, ¿no? Entonces ella, pues como ya les he dicho, va a dirigir incluso un coro, va a ser maestra en la capilla. De ahí, pues, este acercamiento también a la parte teológica, ¿no?, a la parte de Dios. Y al año 1895, 96, 98, nosotros vamos a ver que aparecen, pues nacen los hijos de Sara, la segunda hermana. Y al año 1897, pues va a fallecer la menor de las María, ¿no?, Juana Celia. Ella fallece, pero no solamente eso, o sea, la vida de María Nieves y Bustamante empieza a cargarse de muchos acontecimientos dolorosos, que también esto va a provocar que en algún momento ella deje de escribir. Entonces aparece el año 1907 y ahí nosotros vemos que muere doña Manuela Bustamante, ¿no?, muere ella, y también en el año 1909 pues muere don Emilio Nieves. Entonces la muerte de sus padres, la muerte de su hermana, generan en la familia un desequilibrio, al punto de que la familia, o sea, las hermanas, van a tener que trabajar, y aquí vemos a las hermanas, a María, a Sara y a Lidia, se dedicaron a la costura y a la música, ¿no?, para sobrevivir. Estábamos en un momento crítico también, entonces ellas para sobrevivir empiezan a trabajar y María pues deja de escribir. Es un poco como que se apaga su vida como escritora. Será por eso que nosotros no tenemos mayores referentes, exceptuando los artículos periodísticos en diferentes diarios y revistas y sus dos obras. Incluso una, La sombra de Morán, que se ha perdido, y solamente contamos con Jorge o el hijo del pueblo, que sería la novela que se ha hecho conocer a nivel regional, a nivel también nacional, y bueno, por eso es que se le hace un reconocimiento incluso en el año 1949. Ya para el año 1947, María Nieves y Bustamante va a sufrir un accidente. El accidente lo sufre porque va a ser atropellada por un borrico con cerones, lo que la mantuvo pues cerca de un mes en cama, ¿no? Ella va a sufrir una fractura de columna. Y el 28 de octubre de 1947, entonces, muere María Nieves y Bustamante. María Nieves y Bustamante, pues, va a ser testigo también de la guerra. Cuando aparece la toma de la ciudad, va a ser testigo de los enfrentamientos cuando viene el ejército chileno, 1881. Entonces, estos momentos van a marcar pues la vida de María Nieves y Bustamante. Imagínense, a los 7 años, ella vive el terremoto que se da en Arequipa. Estamos hablando de que ella nace en el año 1861. Cuando ella tiene 7 años, en el año 1868, hay uno de los terremotos más grandes de Arequipa, ¿no?, incluso donde ella en algún momento por todo se pierde, ¿no?, y después aparece, probablemente por todo lo que se da, por lo que genera en ese momento pues el terremoto, ¿no?, y es que hay mucho polvo, ¿no?, y uno como que se pierde en el lugar donde está y aparecen otros, ¿no?, que María Nieves y Bustamante vamos a ver que va a recorrer en un momento de su vida. Entonces, en ese grupo de personajes, nosotros tenemos que valorar a María Nieves y Bustamante. Fíjense que su vida está marcada solamente por hechos, ¿no?, como ustedes han visto, desde su nacimiento, desde el apego que tiene hacia la música, hacia la religión, a la historia, a la filosofía, a la literatura como parte de su crecimiento ya en etapa superior, el tipo de pensamiento que van haciendo en ella a partir de todos los hechos que se suscitan, el hecho de hablar de Arequipa, de la guerra civil, de representarse como parte de, ¿no?, esos acontecimientos. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos
en que todo eso que ella va a vivir justamente va a aparecer en su obra, ¿no? En su obra. Y es importante entonces mencionar algunos eventos históricos, ¿no? Los eventos históricos que van a marcar la vida de nuestra escritora, de María Nieves Bustamante. ¿Qué hechos históricos? Primero, la guerra civil desarrollada entre 1856 y 1858. Esa guerra civil se va a ver representada en la obra Jorge el Hijo del Pueblo. Más o menos, algunos mencionan incluso que el año 1851, ¿no? Que marcaría, pero sobre todo el 56 y el 58, la guerra civil. Años antes de su nacimiento, por eso es que ella tiene que buscar testimonios, tiene que buscar información, periódicos, que de alguna manera den a conocer esa parte de la historia que ella no vivió, pero que marcó, ¿no es cierto?, grandes momentos de la historia en Arequipa. Luego miramos la revolución de 1865, cuando ella tenía 4 años, ¿no? Si nace en el 61, tiene 4 años, motivada por la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Esto fue algo devastador, ¿no? Contra el honor nacional, ante la presencia de una escuadra española en el litoral patrio. Imagínense, ¿no? O sea, la presencia de la escuadra española y encima se firma este tratado. En este tratado, algunos de los puntos, miren que se da, es el siguiente, ¿no? Se establecerán las bases para la liquidación, reconocimiento y pago de las cantidades que por secuestros, confiscaciones, préstamos de la guerra de la independencia o cualquier otro motivo deba el Perú a los súbditos de su majestad católica. Imagínense, liquidación, reconocimiento y pago del Perú a los súbditos de su majestad católica. Segundo, el Perú indemnizará a España con 3 millones de pesos que se ha visto obligada a desembolsar para cubrir los gastos hechos desde que el gobierno peruano desechó los buenos oficios de otro gobierno amigo. O sea, 3 millones había que liquidar, había que pagar, ¿no? O sea, frente a este tratado Vivanco-Pareja, eso es algo del tratado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿No? Se presenta la revolución de 1865. Se firma el tratado y entonces aparece la revolución. ¿Por qué? Porque atentaba contra el honor nacional y encima en presencia de la escuadra española que se encontraba en el litoral patrio. Otro elemento, otro momento histórico es la revolución de 1867. Aquí, esto es importante para Arequipa porque las matronas arequipeñas, las mujeres arequipeñas, se levantaron contra la constitución que se promulgó en esa época que atentaba contra los derechos de la iglesia. La quemaron. O sea, esta revolución se dio porque se hizo una constitución, se promulgó, ¿ya? Y entonces, como esta constitución atentaba contra los derechos de la iglesia, estas mujeres lo quemaron. Entonces se causó todo un caos. Y cuando uno habla de las revoluciones, una revolución, un levantamiento, ¿qué trae? Trae pues problemas, no solamente a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Entonces, imagínense todo lo que se da. Será por eso que María Nieves y Bustamante, cuando retrata o cuenta la revolución, los acontecimientos, ¿qué quiere? Avivar el espíritu, quiere cambiar una realidad, quiere mostrarnos estas cosas que van ocasionándose y cómo también en esa época se marcaban las diferencias sociales. Jorge el Hijo del Pueblo es una obra en la cual se retratan las diferencias sociales marcadas. Los ricos no se podían casar con los pobres, los plebeyos. Por más que se amaran, era algo que no se podía dar, ¿no? Era algo que imperaba en ese momento, imagínense, ¿no? Ir en contra. Y justamente vamos a ver lo que pasa dentro de la obra como parte de los personajes que aparecen. Jorge, el Hijo del Pueblo. La revolución de 1867, entonces aparece, y luego también nosotros vamos a ver el terremoto, ¿no? El cual vivió también María Nieves y Bustamante cuando tenía 7 años, justamente el 13 de agosto de 1868, que obligó a la población a dormir en plazas y lugares abiertos, ¿no? Entonces, si uno se fija acá en estas fotos, fíjense la catedral, ¿no? El terremoto, y aquí está la población, ¿no? Viviendo, una foto de la época, porque después de un terremoto, al menos de un grado, ¿no? Con el que se da, pues pasando, entrando a los 8, 9, 8 ya, 7, recordemos el último terremoto que se dio
Dicen que unos que llegó al 8, ¿no? 8 grados, otros dicen que no, que era 7. No dijeron 8 porque pues ahí tenían que buscar una emergencia sanitaria inmediata, ¿no? Y entonces vimos todas las consecuencias que se dio. Imagínense un terremoto de la magnitud del año 1868. La gente dormía ahí un poco por salvaguardarse, ¿no? En los lugares abiertos, porque si no podíamos, si habían nuevamente movimientos, pues la gente podía morir. Aquí entonces esto vemos ahí y también es parte de lo que se representa. Y se comenta que la futura escritora, en este caso María Nieves y Bustamante, se perdió durante varias horas, ¿no? Por la confusión de la nube de polvo que cubrió la ciudad. Algunos mencionan que ella deambuló por Miraflores, por San Lázaro y la propia Plaza de Armas. Porque, según el censo de 1876, ¿dónde vivía, en qué lugar vivía María Nieves y Bustamante? ¿En qué calle? La calle San Pedro, 102, número 102, conocida en esa época como el Tambo de Yepes, ¿no? Así se conocía en esa época. Y finalmente, algo que marca dentro de la parte de su historia personal, ya tiene que ver, según Elvira García García, en el año 1922, menciona que respecto a su educación, estuvo a cargo, como ya lo mencioné anteriormente, de su madre, ¿no? Esta ilustre dama arequipeña tuvo como maestra a su distinguida madre, quien le enseñaría a leer y escribir, por lo que se menciona. Algunos dicen solo a leer, pero otros mencionan que le enseñó a leer y escribir, que su educación estuvo marcada por ella, ¿no? Imagínense, aprendió lo que es la música, el canto, desarrolló estas partes importantes que tenían que ver con la literatura, entonces era una mujer muy preparada. Además que en esa época habían pocas mujeres escritoras, no se valoraba mucho a la mujer tampoco trascendía. Si ustedes investigan un poco dentro de la historia, las mujeres que aparecen dentro de esa época son pocas, poquísimas. Las que lograron mayor renombre pues dentro de la época, Clorinda Mato de Turno, Mercedes Caballero de Carbonera, pero sobre todo Clorinda Mato de Turno, ¿no? Con su famosa novela Ave sin hilo, ¿no? Pero que representa el indigenismo. No como María Nieves y Bustamante, que está dentro del romanticismo, sobre todo su obra y el realismo. Bien, estos son los eventos históricos que marcarían pues la vida de María Nieves y Bustamante, ¿no? Que de alguna manera determinan estos momentos, ¿no? Estos elementos fundamentales que aparecen dentro de la vida de la escritora. Ahora, cuando uno habla del contexto histórico, del contexto literario en el que nace la escritora, entonces tenemos que ver, en primer lugar, los años que vamos a ver que ocupan la novela. El Perú estaba bajo el gobierno de ¿quién? Del gobierno de Mariscal Castilla. Del año 1845 y el año 1851. Entonces, hablamos del gobierno de Mariscal Castilla, que es un gobierno, recuerden que aparece la abolición de la esclavitud, que también trae consecuencias en algún momento de la historia. Hablamos del general José Rufino Echenique, y justamente en la obra nosotros vamos a ver a Echenique, luego aparece, ¿cómo se llama?, de Mariscal Castilla, y aparece la revolución de Arequipa. Estos elementos, o sea, estos gobiernos, estas formas, aparecen como parte importante dentro de la historia de la obra que vamos a analizar. Entonces aquí aparece José Rufino Echenique, cuyo gobierno pues suscita levantamientos en esa época, ¿no? unas distintas formas que aparecen, y luego en enero de 1854 aparece la rebelión que se concentró en Arequipa, ¿no? Terminando por acaudillar al mismo Castillo. En 1854, en diciembre, se dio la abolición de la esclavitud, recuerden. ¿Y por qué? Cuando llegan los españoles, ¿quiénes tenían el poder? Los indios, recordaremos, ¿no? Aparecen los grandes. Por eso, cuando estudiemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, vamos a ver la importancia que tiene el imperio incaico dentro de la época, ¿no? Y cómo es que luego poco a poco esto se va perdiendo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la esclavitud, aparece la época de la esclavitud. ¿Por qué? Porque los grandes hacendados empiezan a comprar, ¿no es cierto?, esclavos para que se trabajen en sus tierras, ¿no? Para que haya una mano de obra barata, ¿no? Al ser esclavos no tienen derecho a nada, son esclavos, son sirvientes,
que tienen que obedecer, que tienen que simplemente trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, cuando llegan los españoles, recordemos que se dice que en esa época, ¿cómo lo reciben los indios, los incas, los indios? Lo reciben con pleitesía, creen que son dioses, porque tenían la barba tan blanca, eran tan blancos, que pensaron que habían llegado en sus famosos barcos y todo, que aparecen, entonces uno se queda, no lo recibieron. Pero ¿qué pasó? Que poco a poco, el indio fue perdiendo. ¿Y qué es lo que fue ganando en esa época? Estos grandes burgueses, ¿no? Grandes personajes de esa época, fueron ganando las tierras. Los indios sin tierras eran nada, porque todo se les quitaba, y al quitárseles todo, entonces ellos ¿qué hacían? Estaban oprimidos, aparece la mano de obra barata, y con eso surge lo que es la esclavitud. Los negros son vendidos. Entonces, vamos a ver que justamente en el 54 se dio la abolición de la esclavitud. La ley que da, en cuanto Castilla derrota a Echenique en enero de 1855. Por ese lado, vamos viendo que, bueno, pero eso trae una consecuencia, porque no es tan fácil abolir, ¿no? Hacer la abolición, porque hay de por medio qué cosa. Frente a esta abolición, ¿quiénes van a reaccionar? Los grandes hacendados. ¿Por qué? Porque ya los diarios de Lima, que recuerden que tenía el poder, porque Lima es el centro, hay el centralismo, entonces Lima, a través de los diarios, empiezan pues a alarmar, ¿no? Todo aquello que va a traer como consecuencia la abolición. ¿Y cuál era la consecuencia que iba a traer la abolición? En primer lugar, los hacendados habían comprado a esos esclavos, o sea, no era algo gratuito. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Se van a juntar, van a formar un grupo, ¿no? Para representar al latifundio ante el gobierno y reclamar el pago, la indemnización por esos a los cuales ellos habían comprado. Y no crean que la indemnización iba a ser menor, ¿no? Al contrario, iban a favorecerse. Entonces, ¿eso qué genera? Un problema también para el Perú. Entonces, estos problemas, estas reacciones, estas formas, ¿no? Porque en ese momento, ¿quién tenía el poder? Todo se centraba en Lima. Entonces, era el principal movimiento. ¿Quiénes pagaban pues a todo esto? Pues va a aparecer los grandes, los que están, las clases sociales altas en ese momento. Entonces, vemos ahí todo lo que trae la abolición, y también vemos que en el año 1855 Castilla es elegido presidente provisorio el 19 de octubre de 1856. Castilla, cuando es elegido presidente provisorio el 19 de octubre de 1856, proclama una nueva constitución. Al proclamar una nueva constitución, ¿qué ocasiona esto? La guerra civil en 1856. Hasta 1858, y al finalizar la guerra, el Congreso lo ratifica como presidente hasta el año 1861. Entonces, imagínense todos los conflictos, los problemas que en ese momento se iban a dar. La guerra civil peruana, entonces, va a ser una de las más largas y violentas que sufre el Perú, ¿no? Que vive, con todas las consecuencias que va a traer, porque va a generar un desequilibrio, ¿no? En todo sentido. No solo esto fue entre caudillos, o sea, entre Castilla versus Vivanco, sino también una lucha casi ideológica, pues en el inicio era una guerra entre liberales y conservadores. Castilla era un conservador moderado. Los conservadores querían prevalecer ciertas, y los liberales, o sea, eran extremos, ¿no? Eran extremos que aparecen probablemente, algunos lo mencionaban. Sin embargo, hay una reacción de los conservadores ante los cambios liberales radicales, ¿no? Que se pueden dar, que se vivían en ese momento. Entonces, había que de alguna manera sostener esa nueva ideología, ¿no? O sea, hacer, como alguien mencionaría, todo extremo pues malo, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, sobre todo cuando se presentan cambios, porque los cambios radicales generan pues grandes también problemas. Entonces los cambios tienen que ser medidos, oportunos, y poco a poco, ¿no? Para que esto pueda irse comprendido. Pero frente a guerras, frente a conflictos, frente a problemas, esto no puede de alguna manera surgir, o sea, no se va a dar, no se va a representar como tal. Entonces, estos cambios liberales en esa época, y vamos a ver que el 31 de octubre de 1856, aquí se va a hacer un levantamiento de los conservadores de Arequipa, ¿no? Aparecen con un movimiento popular encabezado por Domingo Camino,
y Diego Macías Llosa, que 2 años antes habían apoyado la rebelión contra Echenique. Entonces aparece este momento y es aquí donde invitan a Manuel Ignacio Vivanco, ¿no?, a que participe, porque él había regresado del exilio que estaba viviendo en Chile. Entonces, al vivir ese exilio en Chile, le dicen que empiece a liderar el movimiento. También llegó el gran mariscal Miguel de San Román a tomar el mando de las fuerzas en Timor, la redención de Arequipa el 16 de noviembre. Frente a este contexto que ustedes están mirando, estos acontecimientos que ya tienen que ver con esos momentos históricos que vivió la propia escritora, ¿qué van a hacer Jorge o el hijo del pueblo? Entonces, estamos en una época de convulsión social, de revoluciones, en una época donde vivimos diferentes momentos, digamos, problemas a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y es ahí donde María Nieves y Bustamante empieza a gestar su obra, ¿no?, esta obra que tiene que ver con Jorge o el hijo del pueblo, una obra emblemática, porque representa a Arequipa, porque representa a la literatura regional y porque la obra está inspirada justamente en el año 1856-1858, obra en el momento en que Castilla toma por asalto ¿a qué? Arequipa. O sea, Castilla viene, aparecen los generales, lo vamos a ver en la parte cuando narremos la historia, y entonces va a tomar Arequipa. Acá aparece Andrés Avelino Cáceres, aparece Freire, aparece Morán, quienes van a sitiar Arequipa, y frente a eso, ¿qué va a aparecer? Va a haber una respuesta. Arequipa se va a levantar, Arequipa va a luchar. Entonces, justamente este contexto va a dar pie a la novela. Y cuando uno mira esto, entonces, ¿qué hace María Nieves y Bustamante? Lo que va a hacer es recopilar, va a recolectar, ¿no?, testimonios, periódicos de la época. ¿Para qué? Para contrastar esta parte de la historia, para contrastar esa realidad, ¿no?, que se va a representar dentro de la obra. Por eso es que Jorge o el hijo del pueblo es una novela histórica. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia que se suscita en Arequipa, ¿no?, en todo lo que se da cuando Mariscal Castilla llega, y todo cómo sitia Arequipa, y todos los conflictos que se generan, y además porque nos va a representar las diferentes clases sociales que en esa época estaban marcadas, ¿no?, y que los personajes que van a presentarse van a representar a lo largo de la obra. Además, cuando uno mira la vida, mira el contexto, mira la obra, ¿no?, justamente lo que quiere María Nieves y Bustamante, a través de esto que está representado por todo lo que ella vivió, va a querer realzar el coraje y el valor de quién, de los arequipeños. Por eso para nosotros resulta importante e interesante valorar la novela, valorar la obra como parte ¿qué? Como parte fundamental, ¿no?, de todo lo que en ese momento va a surgir, de todo lo que en ese momento se va a dar. Entonces, esa es María Nieves y Bustamante en cuanto a su vida y en cuanto a su contexto. De ahí que yo les decía el primer día de clases, cuán importante para estudiar una obra literaria. Claro que aquí lo estamos haciendo a profundidad, ¿no?, estamos analizando, estamos tratando. Pero cuando uno quiere más o menos mirar la obra, siempre es importante, y ahí me voy a quedar, siempre es importante que nosotros miremos la vida y el contexto para más o menos tener una idea hacia qué puede estar escribiendo o qué puede estar tomando en cuenta la escritora.